Bueno, pues aquí en esta imagen tenemos los componentes básicos, principales, que componen una red híbrida. Como podemos ver, iniciamos desde lo que se le llama el hub o CTC. Aquí, como los puedo marcar, déjenme mostrarles. Voy a seleccionar un lapicito de color rojo para irle señalando. Bueno, el CTC viene siendo, o el hub. ¿Cuál es la diferencia de un CTC a un hub? El CTC es la base central que tiene en este caso cualquier compañía de cable. Por ejemplo, como en las ciudades importantes, en este caso en León, Guanajuato, como yo les digo, yo trabajo en la empresa. El CTC está ubicado en el centro de la ciudad de León. Es se puede decir, la base principal o su edificio donde recibe toda la señal, todos los enlaces, los recibe y llegan ahí a un CTC. A un CTC. Y un hub es un derivado del CTC. Aquí en León hay alrededor de 4 hubs, un CTC, y estratégicamente hay como 4 hubs alrededor de la ciudad para que la fibra se distribuya bien a toda la ciudad y pueda llegar a un buen nivel. Después de ahí sale por una fibra, normalmente es una fibra de 96 hilos. Después de aquí de la fibra, que le llaman la fibra de ruta, llega a una tira de servicio. Esta tira de servicio, como ven aquí, es como unas tuerquitas, entran hacia el nodo por una parte, por un costado aquí. Puede ser por acá. Una vez que entra, como pueden ver, aquí son 4 hilitos, pero a veces son más. Normalmente, y digo normalmente, un nodo estándar tiene un receptor y un transmisor. ¿Cómo podemos identificar cuál es un transmisor y cuál es un receptor? Aquí en este nodo lo voy a amplificar un poco más para que lo puedan notar. Dejen ahora sí se mira un poco mejor. Bueno, el transmisor trae color rojo aquí en la parte de abajo, aquí, y a su vez sus conectores son de color rojo. Esos son los transmisores. Y los receptores vienen en color azul, como pueden ver aquí, y aquí está. Este nodo en especial tiene 2 receptores y 2 transmisores, pero como les digo, en un formato simple o estándar viene nada más un receptor y un transmisor. A su vez, el receptor llega con una fibra. Aquí en este puntito verde, como pueden ver, se conecta la fibra. Supongamos que este sea para el receptor y este hilito sea para el transmisor. Entonces el de R de receptor iría aquí y el de la T de transmisor iría aquí, tomando en cuenta que estos no existen, ni este ni este, nada más uno y uno, un receptor y un transmisor. ¿Qué hacemos? Receptor, pues lo conectamos aquí a este. Como les digo, esta rosca entra en esta parte del nodo por este lado, que a su vez, como entran estos hilos, se tienen que acomodar en círculos
en esta charolita para que no se dañe la fibra, y salen los hilitos y ya se conecta uno aquí, y el otro pues ya se conecta aquí al transmisor. ¿Qué funciones hacen? Por lo que es el receptor, se recibe la señal que le llamamos forward. Forward viene siendo las frecuencias de, en este caso, la señal de televisión de cable, que en estos nodos la frecuencia es análoga y comienza desde el 303 o 305 MHz hacia arriba, y de 297 hacia abajo, que viene siendo como el 111 MHz, inician 85 MHz. Ese rango de frecuencias son reservadas para el internet, para la descarga del internet o downstream. Forward y downstream no es lo mismo, pero vienen por la misma fibrita, por esta, la del receptor. Aquí vienen por esta. Aquí se mezclan las señales. El downstream, que viene siendo la descarga del internet o los modem, y el forward, que viene siendo la señal para las cajitas de cable. El transmisor lo que hace es regresar señal del nodo, se regresa a la fibra, y de la fibra a la base central, o sea, regresa información. ¿Qué información regresa? Regresa condición de los equipos, información de los equipos, información del estatus de la suscripción de los equipos, de los clientes, la subida de la información de los modems. Cuando uno busca algo en el internet, supongamos vamos a buscar algo en YouTube, abrimos la página de YouTube, lo que se hace es de que el modem de tu casa regresa información al nodo. El nodo la regresa hacia el CTC o el hub, la base central, y cuando hace su enlace a donde te conectaste desde el internet, regresa esa información por medio de la otra fibrita que es para el receptor. Regresa en forma de downstream, se le puede decir downstream. Entonces ya va hacia el cable modem de tu casa y ya puedes ver el video que seleccionaste. Hasta aquí, esto es la función que hace el nodo. El nodo en cuestión con la fibra, esto es lo que hace. Estos cables de aquí ya se están convirtiendo en lo que es lo híbrido. Aquí llegamos con fibra, hasta aquí llegamos con fibra, y aquí el nodo hace su trabajo a lo que es híbrido, lo convierte en, ahora sí, en señales de coaxial, ¿verdad? En frecuencia. Ya se va a utilizar el cobre. Ya de aquí para acá ya no hay fibra. Ya aquí nada más, esto se les llama microcoaxiales. Estas conexiones que se ven aquí, azul con negro, es como si fueran los cables coaxiales que van a las cajitas del cable y del modem, pero estos son delgaditos, muy chiquitos. ¿Qué hace? Entra por aquí lo que es el forward y el downstream, y se distribuye a dos salidas de este lado y dos salidas de acá. Estos nodos tienen 3 salidas y 3 salidas, pero solamente se pueden escoger 2 y 2. ¿Por qué? Pues por comodidad, ya sea si se va a activar este de aquí y el de en medio, o si se prefiere no, y se activa el de abajo. Como podemos ver, aquí es donde se monitorea la señal. ¿Cuánta señal nos está llegando? Aquí está 2 y aquí está 3. Cada una tiene su salida.
esta va para acá y esta va para acá. Lo mismo de este lado. Este nodo, como les digo, con un solo receptor puede mandar hasta 4 salidas. Aquí están las 3, esta pertenece aquí, esta pertenece acá y esta pertenece acá. Como les digo, este sí lo podemos activar, pero de estos dos son compartidos, ya sea que activemos este o el de abajo, pero estos dos solos no se pueden activar, porque como les digo, la señal de aquí es compartida. Bueno, hasta aquí llegamos ya con el nodo. Ahora vamos a preguntarnos, pero ¿qué, el nodo no necesita voltaje, no electricidad? ¿Cómo va a funcionar? Claro que sí lo necesita, nomás que quería explicar primero cómo llega la señal por la fibra al nodo. El nodo, para que funcione, va a necesitar voltaje, y el voltaje, voy a pasar hasta acá, es por medio de una fuente. Esta fuente tiene como cualquier hogar o cualquier equipo eléctrico que necesite voltaje 110-220, tiene su pastilla por los lados, tiene su pastillita, su switch, pastilla térmica. Por la parte de afuera, esas se agregan por fuera. Entonces, de aquí se va a conectar al poste de la luz, que viene en 110 voltios, lo que se conecta a la fuente. En la parte de adentro de la fuente, su funcionamiento lo que hace es bajarlo de 110 a 90 voltios, de 90 hasta 60 voltios. Es el rango de voltaje que manejan estas fuentes, y nos puede dar hasta 20 amperes. 20 amperes. 90 voltios a 20 amperes, 60 voltios, 20 amperes, tal vez un poquito más, pero más o menos ahí va. ¿En qué va a depender cuánto vamos a consumir? Pues eso va a depender cuántos equipos activos esté alimentando. Un nodo gasta aproximadamente, consume como de 1 a 2 amperios. Entonces, si una fuente nos puede aguantar hasta 20, entonces supongamos que podemos conectar, para que no se queme, no se bote, pues unos 6 nodos, 7 nodos. 7 por 2, 14. 14 amperios estaría bien, no lo estaremos forzando. 7 nodos o 7 equipos activos. Llámese por equipo activo a cualquier equipo que utilice energía para poder funcionar. En este caso, lo que es los nodos, los amplificadores, son equipos activos, y los tabs y divisores se consideran equipos pasivos. Bueno, una vez que el nodo ya está alimentado por señal, por medio de fibra, y por voltaje, por medio de la fuente, entonces después del nodo sigue el amplificador. Este nodo, normalmente, si la colonia, para que tengan una idea, si tu colonia donde tú vives tiene alrededor de unas 5 manzanas hacia abajo, o sea, no más de 5 manzanas, un nodo es suficiente para que lo pueda alimentar. Si tu colonia es más grande que eso, pues ya se tiene que considerar poner otro nodo, o más modificar aquí la configuración y ponerle así como se ve aquí: otro receptor y otro transmisor, que físicamente es un nodo porque es un solo equipo, pero lógicamente serían ya 2 nodos, porque serían 2 transmisores y dos receptores y 2 transmisores, pero eso se los explicaré ya más adelante. Entonces, de aquí del nodo, el siguiente paso es que se distribuye por las calles, por las manzanas, por medio de amplificadores.
Se conecta, supongamos, vamos a sacar poner esta salida de aquí. Depende qué tan lejos esté el amplificador del nodo al amplificador, es el tipo de cable que se puede utilizar. Podemos utilizar si el nodo está alejado del amplificador, digamos a una cuadra, pues no hay problema, se puede utilizar cable de 500, coaxial 500, ese es su calibre, 500.5 porque es el equivalente, creo que es a media pulgada, 0.5, pero lo llaman 500. Entonces, de una de estas salidas se conecta a la entrada de este amplificador. Este amplificador también necesita voltaje. Como el nodo ya trae voltaje, es simplemente poner los fusibles de salida para que alimente también de voltaje. Alimentará en este caso de señal, pero también alimentará de voltaje. Una vez que ya llegue a este amplificador, estratégicamente eso ya lo hace el equipo de diseño y designará o decidirá si va a alimentar lo que es nada más a dos calles a la redonda, o una calle o una manzana. Eso ya depende de la estrategia, como les digo, y el diseño. Normalmente estos amplificadores tienen 3 salidas, una aquí y una aquí, y tienen una entrada. Entonces, si aquí ya entra la señal con voltaje, lógico que necesita voltaje, si no, no va a encender el amplificador y no va a amplificar. Una vez que llega aquí la señal, aquí ya se distribuye por las salidas. Vamos a bajar un poco más la foto para decirles cómo llega. Déjenme ver aquí. Un poco más. Aquí. Una vez que ya sale la señal con el amplificador, nos pasamos lo de la fuente. Puede llegar aquí a un divisor, por decir, esta salida va a alimentar una calle. Si la red es aérea, pues solamente con una salida cubriría los dos lados de la calle, las dos aceras, se puede decir. Pero el detalle es que cuando es subterránea, se tiene que mandar una línea por cada banqueta, porque no se pueden cruzar cables. Entonces, si se va a hacer subterránea, en este caso, sale aquí, ¿verdad? Esta línea, y utilizaríamos un equipo como estos, que es un divisor, así como los divisores de casa pequeños. Este es un divisor grande. Aquí dice in, y aquí esta es una salida y otra salida. En especial, lo que estoy señalando es un insertor de poder, de energía. ¿Qué quiere decir? Que la fuente puede conectar aquí a esta para que mande voltaje hacia toda la red, desde aquí hacia atrás y desde atrás hacia adelante. El divisor, que viene siendo aquí, como les estoy diciendo, aquí está, miren, se puede poner en forma de divisor o de acoplador. Aquí está. Estos son diferentes equipos pasivos. Uno tiene su valor 8 y puede ser 12. Creo que es 12, aquí está. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes pueden ver, pues es la pérdida que va a tener por cada salida.
Si vemos aquí que dice tap y aquí que dice salida, lo voy a amplificar. Cuando yo conecte mi cable aquí de entrada, aquí dice la entrada y aquí dice tap y aquí dice salida. Cuando yo conecte aquí mi cable que viene del amplificador, me lo va a dividir en dos salidas. Estos equipos pasivos hay de varios, unos que son divisores de 2 o divisores de 3. Cada uno ya tiene su pérdida marcada lo que va a hacer. Este es un acoplador. Una salida, en este caso la que dice tap, pierde 12 decibeles, parejo. Y este que dice out, la parte de abajo, no pierde nada. Entonces, dice tap porque aquí ya al salir de... es el que pierde esos, en este caso 12 decibeles. Ya tenemos que decidir qué tap vamos a poner ahí para que el nivel no nos llegue caído. Pero como les digo, todo eso déjenselo al de diseño. Nosotros no nos preocupemos por eso, porque es lo que el diseño así decide. Puede ser de que después del amplificador no exista ninguno de estos equipos y se vaya directamente al tap. O sea, ya nos brincamos estos y ya llegamos directamente al tap. Una vez ya aquí ya llegando al tap es donde nosotros terminamos como técnicos de mantenimiento o implementaciones de red, si es que se está construyendo red nueva. Aquí en ya llega a lo que son las acometidas para los abonados o para los clientes. Así es como la red de híbrida, amigos, de una forma un poco más sencilla y explicada, viaja la señal desde que sale de la base central, el CTC o el hub, como ya les comenté, la diferencia de uno a otro. Después se va por la fibra, que se le llama de ruta, que puede ser de 96, normalmente es una gruesecita porque pues de ahí conectan varios nodos. Después de esa fibra llega a lo que es la tira de servicio, el cablecito que se muestra en el pues sí, los que tienen los 3-4 hilitos. Después de ahí entra el nodo. El nodo la convierte de lo que son impulsos de luz a lo que ya son ondas eléctricas, o sea, frecuencias. De ahí, una vez que se alimenta con electricidad, llega al amplificador. Del amplificador, como les digo, puede que después del amplificador se pueda poner divisores, acopladores o simplemente directamente ya el tap o los tap. En este caso los tap, no es que alimente un tap, o sea, simplemente un tap, de ahí empiezan los tap. Y los tap puede, ya como les digo, si diseño decide que nomás 3 taps, 4 taps, eso ya es a consideración de diseño. Pero así es más o menos cómo es y cómo funciona lo que es la red híbrida y cómo es que llega ya la señal, cuando menos hasta el tap, lo que corresponde a uno como técnico, como les digo, de mantenimiento o de implementación de red, que se va a poner red nueva en un fraccionamiento y eso se le llama de implementación. Bien, amigos, pues así termina este primer video de varios y pues pueden darle una repasada para que puedan familiarizarse de cómo es que funciona la red híbrida, y los invito a que sigan viendo la continuación de estos videos que les va a servir de mucho. Hasta pronto.